Gloria a Dios. Ahí menciona, ¿verdad? La mayoría de los evangelios, ¿verdad? Mencionan la resurrección de Cristo. Hoy, hermano, se celebra una vez más la resurrección de Cristo. ¿Verdad? Y eso a nosotros nos debe llenar a satisfacción, ¿verdad? Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Amén. Acuérdense, así dice San Pablo a los Corintios. Porque si Cristo no resucitó, entonces ¿en quién estamos creyendo? Amén. O sea, vana es nuestra fe. ¿Por qué vana es nuestra fe? Porque la fe, hermano, que usted tiene se sustenta en la resurrección de Cristo, o se sustenta en Cristo mismo. No es al revés, ¿eh? No, Cristo se sustenta en la fe, no, es la fe quien se sustenta en Cristo mismo. Para que usted, ¿verdad?, entienda la importancia de la resurrección. La resurrección, hermano, la palabra resurrección quiere decir levantarse o despertar. Eso es lo que quiere decir resurrección: levantarse o despertar. O sea, ¿qué es lo que va a resucitar? Lo que resucita es la carne únicamente. Es lo que va a resucitar, ¿verdad? Entonces, el alma también resucita, hermano, o resucitó cuando usted recibió la palabra de Dios. O sea, hay dos resurrecciones, según los padres de la iglesia. La primera resurrección, hermano, es la del alma. Es la resurrección del alma. Y la segunda resurrección, hermano, es la de la carne. ¿Verdad? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Sí, entonces, a ver, la primera resurrección, ¿cuál fue, hermanos? La del alma. La del alma. La segunda resurrección fue la de Cristo. ¿Verdad? O sea, Él fue el primero, hermano, que resucitó de entre los muertos. Y ahí nosotros le vamos a seguir. Dice el capítulo 20 de San Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que la amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjense nomás. Primeramente, hermanos, halló quitada la piedra. O sea, esa piedra que se movió, hermano, o sea, no fue para que saliera Cristo de allí. Cuando las mujeres llegaron, estaba quitada la piedra del sepulcro. O sea, fueron los ángeles los que quitaron esa piedra, hermano, para que pudieran entrar las mujeres a ver que el sepulcro estaba vacío. O sea, cuando Cristo resucitó, hermanos, o sea, Él no necesitaba que la puerta o esa piedra donde cubría, ¿verdad?, esa entrada, hermano, estuviera abierta. Ya no. O sea, ya no había necesidad. Era un cuerpo, hermano. Nosotros tenemos que entenderlo. Cuando nosotros leemos la resurrección, como en este caso que la estamos celebrando, hermanos, o sea, el cuerpo, hermano, entra a otro plano, a otro plano. O sea, ya no es el cuerpo terrenal. Ya no es el cuerpo. O sea, eso lo dejamos atrás. O sea, una vez que resucite el cuerpo suyo, el mío, o sea, usted tiene que ver a Cristo resucitado. Todos los movimientos del Señor, hermano, son los que usted va a tener también así. Todos, ¿verdad? Y aquí lo que llama la atención, hermano, es lo que dice la Magdalena. Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, siempre que la Magdalena menciona al Señor, hermano, nunca dice: se han llevado al difunto, se han llevado al muerto. No, siempre dice: se han llevado a mi Señor. ¿Dónde pusieron a mi Señor? O sea, dando evidencia, hermano, que Él estaba vivo. ¿Se fijan? O sea, como cada palabra, hermano, de la Biblia, hermano, tiene mucho significado, demasiado significado, ¿verdad? Y
Dice, y sigue diciendo, dice, y salieron Pedro y otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Fíjese nomás, no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. O sea, Juan llegó, hermano, pero él no entró, él vio, pero no entró. Entonces, él corría más aprisa que Pedro. Y llegó Pedro. ¿Por qué Pedro sí entró al sepulcro, hermano? Porque Pedro era el primero ¿de qué? De los 12. Pedro era el líder. Por eso él tenía que dar evidencia, hermano, de que el sepulcro estaba vacío. Tenía que dar evidencia, ¿verdad? Por eso dice aquí el 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjese, estaba enrollado, o sea, el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En un lugar aparte. O sea, es un detalle importante esto. O sea, eso tiene un simbolismo. O sea, el Señor no le agarró el lienzo y lo aventó cualquiera así. Ay, nos vimos ya. No. Dice que estaba enrollado aparte. O sea, acomodadito. Ahora, ¿qué simboliza este lienzo, hermano? Acomodado, aparte. O sea, regreso. Es como cuando usted se levanta y tiende la cama y la tiende, la agarra y la pone bien sus almohadas. Y eso quiere decir que usted va a volver ¿a qué? A regresar a dormir. Entonces, eso, hermano, tiene un simbolismo y es un buen detalle. Eso es un detalle teológico, eso, ¿verdad? Porque dice muy claro aquí, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjese nomás, aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, o sea, Juan, al sepulcro y vio y creyó. O sea, porque no es fácil para el hombre, hermano, o sea, creer que alguien que ya murió resucite. Usted puede decir, bueno, no, usted no anda en las funerarias, pero ¿qué es lo que vemos diario nosotros? ¿No vemos la muerte? ¿Qué hay en las funerarias? Siempre, puros muertos. Cuando usted ve que digan, ¿sabes qué? Resucitó. Pues usted no lo ve, no es común eso verlo nosotros. La resurrección, hermano, no es común al hombre verla, no es común. De ninguna manera es común ver al hombre, ¿verdad? Mira, resucitó una vez, mira, resucitó otro acá. No, al contrario, ya se murió aquel, ya se murió el otro, ya se murió el otro, ya se murió el otro. Pura muerte. ¿Te fijas? Es pura muerte lo que se ve. Entonces, o sea, por eso dice ahí que Juan vio, entró y creyó. Creyó. ¿Qué creyó, hermano? Que el Señor, ¿qué? Había resucitado. Creyó que el Señor había resucitado. Gloria a Dios. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, ¿cuántas veces el Señor, hermano, no les dijo que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase al tercer día? ¿Cuántas veces no les dijo? ¿Y se les grabó aquí en la cabeza? No se les grabó. Como que se les borró el tape. O sea, ¿cuándo ellos creyeron, hermano? Ahora sí que cuando estuvieron y entraron al sepulcro, que no vieron al Señor. Porque ellos sabían, hermano, que esa piedra, los ángeles habían quitado esa piedra para que entraran las mujeres. Para que entraran las mujeres a ver esto. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de resurrección, hermano, hablamos, hermano, del hombre nuevo. O sea, del hombre, hermano, que dejó atrás lo viejo, la vida vieja. O sea, el cuerpo mortal, que es lo más importante, hermano. La resurrección, hermano, es un empezar eterno, para que usted me entienda. Y eso es lo que nosotros perseguimos aquí en la iglesia. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Pues quién sabe, ahí no me lo doy. No.
Yo persigo la eternidad, no sé usted qué persigue. Amén. Yo persigo la resurrección. Porque un día, hermano, el Señor, queramos o no queramos, a todos nos va a resucitar juntamente con justos e injustos. Amén, gloria a Dios. Juntamente con justos e injustos. Queramos o no queramos. O sea, viene la resurrección, ¿verdad?, de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí habla la Magdalena, que es muy notorio aquí en los evangelios. Dice, pero María estaba llena, estamos en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Fíjese nomás, estaba afuera del sepulcro, pero mientras lloraba se inclinó y vio para adentro así. Fíjese nomás, o sea, todo lo que empezó, hermano, con la resurrección de Cristo, las cosas sobrenaturales que vieron ángeles. La piedra pues estaba pesadísima, nadie la iba a poder quitar así tan fácil. Los ángeles la quitaron para que las mujeres vieran. Pero qué interesante es lo que dice aquí de la Magdalena, hermano. Y fíjese cómo el Señor, hermano, las primeras que dan la noticia que había resucitado, ¿a quién fueron? ¿A hombres o mujeres? A mujeres. Fíjese nomás, a las mujeres. O sea, primero les dio a ellas. Dice, y luego dice que esta mujer, hermano, se inclinó y miró para adentro, dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno a la cabecera y otro a los pies. O sea, eso de la cabecera, hermano, simboliza la predicación del evangelio. Uno a la cabecera y otro a los pies. Desde la cabeza hasta los pies, hermano, el evangelio tiene que predicarse. Eso es lo que simboliza. Uno a la cabeza y otro a los pies. ¿Se fija? Déjale, le voy a leer una lectura de uno de los santos padres de la iglesia, lo que dice aquí, fíjese lo que dice uno de los padres de la iglesia, dice, y o es que miró de nuevo, dice, arrastrada por una inspiración divina. O sea, cuando se hizo, se inclinó. O sea, ella, por una inspiración divina, se inclinó y vio dentro. Dice, miró, sí, y vio a dos ángeles vestidos de blanco y sentados, uno a la cabeza y otro a los pies, en donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Fíjese, ¿qué significa que uno estuviera sentado a la cabeza y otro a los pies? ¿Acaso porque los que en griego se llaman ángeles y en latín se llaman nuncios, así es en latín? Quería indicar que este modo, que el evangelio de Cristo debía de ser anunciado desde la cabeza hasta los pies. O sea, desde el principio hasta el fin. ¿De fin? Es lo que simboliza los dos ángeles. Desde el principio hasta el fin. Desde la cabeza hasta los pies. ¿Se fijan? O sea, toda la simbología, hermano, toda la simbología, los detalles que tiene la palabra de Dios, que a usted y a mí se nos pueden pasar. Pero hay detalles teológicos, hermano, profundos, ¿verdad? Porque los que estudian la escritura, hermano, estudian cada palabra, a veces inclusive hasta cada letra. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, esta palabra es divina. Esta palabra procede del cielo, de Dios. Esta palabra no es terrenal. Por eso la Biblia, usted va a decir, oye, ¿y cuándo viene esto? ¿Y cuándo? O sea, la Biblia no habla de fechas. Mucha gente, cuando uno evangelizando, ¿y cuándo viene? ¿Qué fe? No. O sea, la Biblia no habla de fechas. ¿Por qué no habla de fechas? Porque lo eterno no entra en el tiempo. O sea, por eso la Biblia nunca va a hablar de fechas. Porque es palabra eterna, es palabra de Dios. Y lo de Dios no se maneja con el tiempo, porque usted me entienda. O sea, que vienen las cosas que se anuncian, sí vienen, pero no le van a decir, el 27 de febrero, en el 2040 se va a acabar el mundo, ¿no? Se va a acabar, hermano, cuando Dios así lo disponga, pero lo que está escrito ya está escrito. Por eso esta palabra, hermano, no tiene fechas. Ninguna palabra aquí en la Biblia dice el 27 de enero, usted no va a encontrar eso. Porque lo eterno y el tiempo, hermano, o sea, más bien, el tiempo no entra en lo eterno. Más bien, lo eterno entró en el tiempo en Cristo aquí, cuando Él vino aquí.
O sea, de una manera u otra, hermano, algo se divinizó en el tiempo cuando Cristo se une en lo humano con lo divino. O más bien lo divino con lo humano se une en Cristo, se une en el tiempo. ¿Verdad? Pero la Escritura, hermano, por eso no hay fechas. Es por eso que usted nunca va a encontrar fechas ahí. Gloria al Señor. Amén, hermano. ¿Tiene alguna pregunta usted, alguna duda? A ver, vamos a ver aquí. Amén, gloria a Dios. De lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces, vio a esos ángeles, hermano, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Si usted se fija, hermano, la Magdalena siempre dice, ¿por qué se han llevado a mi Señor? O sea, nunca dice, ¿dónde se llevaron al cadáver? ¿Dónde está el muerto? O sea, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Como diciendo, en su más profundidad, es que Él no está muerto. ¿Se fijan? Fíjense cómo lo menciona esta mujer. ¿Dónde está mi Señor? ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Cuando se encuentra que lo confunde con el hortelano, el Señor como si fuera un hortelano. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está. Le dice a él mismo Cristo, pero ya resucitado, no lo reconoce. Señor, si tú dices, ¿dónde lo has puesto? Dime a mi Señor. O sea, nunca menciona al que se murió. Nunca menciona al difunto, al muerto, nunca lo menciona. Entonces, todos esos detalles, hermano, nosotros debemos de entender todos esos detalles. La Escritura se detalla, la Escritura se profundiza. La Escritura se profundiza. Se dice, hermano, que los que saben de esto, dijo Raboni, le dice cuando dice María, le dice Raboni, o sea, maestro. Era cuando dice Cristo, María. Ahí fue, se dice que la voz, lo conocía en la voz al Señor. Porque la voz se dice que es la que no cambia. Es lo que dicen ellos, los que saben de esto. Aleluya. O sea, el cuerpo resucitado, hermano, la voz no cambia. Claro, ni nosotros cambiamos, ¿no? Pero sí nuestro cuerpo, hermano, sufre, me refiero, un cambio en los dotes que Dios le da. Por ejemplo, los que resucitan, por ejemplo, esta Magdalena no lo conoció, la María Magdalena, porque el resucitado tiene el poder para que usted no lo conozca. ¿Sí sabe lo que dice 1 Corintios 15:40? A ver, saque su Biblia. 15:42. El 43. Ahí están los 4 dotes de un cuerpo glorificado. Vamos del 42 al 43, a ver qué sigue. De 42 en adelante. Alguien que lo lea, por favor. Fuerte. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, ¿verdad? Sí. Resucitará en corrupción, ¿sí? Ajá. Se siembra en la deshonra, resucitará en gloria, Ajá. se siembra en debilidad, resucitará espiritual, en poder. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Dice el 42 en adelante. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahí está, resucitará en poder. O sea, esos dotes son 4 dotes que después les voy a explicar. O sea, ahí está. O sea, no es una resurrección cualquiera. Es una resurrección con poder. Ahí dice muy bien, se resucitará que en debilidad. ¿Y cómo se va a resucitar, hermano? En poder. O sea, no cualquiera. Por eso la Magdalena, la María, hermano, no lo reconocía al Señor. ¿Y dónde no le iba a reconocer, hermano? ¿Qué tantos días hacía que lo había visto? ¿Qué tantos días hacía que lo había visto? Cuando él le dijo, María, ¿y qué le pregunté? Raboni, que quiere decir maestro. O sea, lo reconoció en la voz. Estamos en el San Juan 20, hermano Jesús. ¿Se fija? O sea, ¿se fija ya los cambios de un cuerpo resucitado? ¿Se está dando cuenta cómo, o sea, ya no somos los mismos, sino resucitaremos en poder? Resucitaremos en poder.
Dice, vamos a leer un poco las cualidades de Cristo resucitado de que estamos hablando. Dice, según los relatos evangélicos, el cuerpo de Cristo resucitado presentaba cualidades muy distintas a las que tenía antes de su pasión. Fíjese nomás, antes de su pasión y muerte. Aparecía y desaparecía de repente. Entraba en una habitación cerrada sin abrir la puerta. Cambiaba la figura de su rostro como en Emaús. Cuando en Emaús, hermano, ahí van los dos hombres que el Señor se les acerca y los acompaña. ¿Lo conocieron? ¿Y qué tanto hacía que lo había crucificado y ellos lo conocían, pues? ¿Se fijan? Por eso dice aquí, hermano, uno de los grandes doctores de la iglesia, ¿verdad? Dice, aparecía, desaparecía, de repente. Entraba en una habitación cerrada sin abrir la puerta. ¿Cambiaba la figura de su rostro? Claro que la cambiaba. ¿Por qué María Magdalena no lo conoció? ¿Por qué los de Emaús no lo conocieron? No lo conocían. ¿Pero qué dijeron los dos? Con razón ardía nuestro corazón. ¿Se fija? O sea, lo que quiero que entiendan esto usted, hermano, es que una vez resucitado, hermano, o sea, como justos, no como pecadores, porque los pecadores también van a resucitar. Porque Cristo con su muerte, hermano, ganó la resurrección general. No más que hay un detalle. La gente condenada pecadora va a resucitar, pero no con gloria, no con ese cuerpo de hermosura, que esos dotes, 4 dotes glorificados, son dotes glorificados, o dones, para que usted me entienda, glorificados, dones o dotes que el cuerpo del resucitado, o sea, va a obtener. O sea, ¿por qué Dios resucitó al Señor? O sea, ¿cuál sería el motivo de la resurrección, hermano? Uno de los motivos de la resurrección, hermano, es que es la humillación de Cristo hasta lo sumo. Lea, alguien que lea fuerte y claro, Filipenses 2, 8 y 9, hermano. A ver. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de su cruz. Ajá, sígale, el otro. Por lo cual Dios también lo exaltó para lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén, hasta ahí. ¿Se fija? ¿Se fija? La humillación que tuvo el hombre, Cristo, la obediencia que tuvo, el martirio que sufrió, la muerte, la más vil muerte, colgado casi desnudo en un madero, llevando todos nuestros pecados. Por eso, por esa causa, hermano, como Dios es justo, Dios es justicia, Dios no dice, no, es que se llama, es que lo estimo mucho aquel. No, es que ahí Él no recibe cohecho de nadie. O sea, Dios es justicia. Por eso dice ahí que lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es. Sobre todo. No. ¿Por qué se lo dio? Porque se humilló hasta lo sumo, hasta abajo. O sea, en condición de hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Por eso Dios le exaltó con la resurrección. Y está a la diestra de Dios. O sea, se elevó al cielo, hermano, y está a la diestra de Dios del Padre. O sea, ¿cómo se elevó al cielo el Señor? ¿Como Dios o como hombre? Se elevó como hombre, como Dios está en todas partes. Dios no necesita elevarse para estar en un lado, no. Dios es omnisciente, omnipresente. O sea, Dios está, como Dios estaba en todas partes, pero como hombre, ¿lo vieron que qué? Que se elevaba. Como hombre, ¿verdad? Porque el cuerpo de él, hermano, ya no era un cuerpo pesado como el de nosotros. Usted lévese ahorita, ¿poco se va a elevar? Apenas nos quedamos de una barra y nos quebramos todo. ¿Se fija? Pero estábamos con los de Emaús. ¿Se fija? O sea, cómo el Señor resucitado cambia, o sea, de una manera y cambia de otra manera. Lo reconocen y de momento no lo reconocen. ¿Se fija?
Todas esas cosas que, o sea, ya después que Él resucitó, o sea, ¿de qué manera, hermano, se presentaba? Todo ello plantea la necesidad de estudiar teológicamente las cualidades del cuerpo de Cristo resucitado. El doctor Angélico examina las 4 más importantes: si era verdadero cuerpo, si era un cuerpo glorioso, si resucitó íntegramente y si conservó las cicatrices de su pasión. Vamos a reconocer brevemente su doctrina. O sea, número 1, hermano, el cuerpo verdadero no puede atravesar una puerta, porque un cuerpo no puede coexistir con otro en el mismo lugar. A ver, usted, hermano, pase la pared o pase la puerta. Usted no puede pasarla. ¿Sí la va a pasar? Sí la va a pasar, por decir así. ¿Cuándo? Cuando usted resucite. No la pongas a pensar un dote, hermano. Ese dote se llama sutileza. Sutileza. Cuerpos livianos, hermano, que esto, mire, esto es materia. Esto es materia. Todo esto aquí en el mundo es materia. Y acuérdense que la sutileza, lo espiritual está más arriba que la materia. Acuérdese de eso. O sea, se imagina aquel día que usted haga así, y usted traspasa esto como el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros ya no vamos a ser los mismos. Ya no vamos a ser los mismos. Una pregunta cualquiera, una duda, hermanos. A ver, están aprendiendo algo. Ok. Vamos a ver Juan 20:26. Así como estamos ahí. A ver qué dice. Estamos hablando ya de los cuerpos, o sea, cuerpos glorificados. San Juan 20:26. ¿Qué dice? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahí está. Ahí está. O sea, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de él y les dijo: paz a vosotros. ¿Entiendes? Entonces, ahí vemos, hermano, que, o sea, ya empezaron los cambios, empezamos a ver los cambios de un cuerpo. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo el cuerpo del Señor, ¿verdad? Era un cuerpo, hermano, espiritualizado, se dice. Espiritualizado. Usted el día que resucite, yo el día que resucite, y es lo que estamos peleando, hermano, llegar a la resurrección de los justos, no de los injustos, de los justos. O sea, ese día, hermano, también usted va a tener sus dotes del cuerpo. Se dice que en aquel día, hermano, vamos a entender muchas cosas que aquí no entendíamos nosotros. Porque usted va a tener, usted ahorita y yo tenemos una torpeza porque estamos en este cuerpo pesado. O sea, si usted se fija, para aprender alguna cosa usted tiene que ir ¿a dónde? A la escuela. Usted tiene que ir a la escuela para aprender. Y en cambio, Adán, hermano, antes de pecar, no necesitaba ir a la escuela. Él le puso los nombres a todos los animales, a todos los animales. Porque su mente no estaba entorpecida. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué es lo que entorpece al hombre, hermano? El pecado. Lo nubla, le mete tinieblas, o sea, lo entorpece. Por eso mucha gente pecadora, entre más peca, más torpe se hace. Para el bien, no para el mal. Para el mal se le sigue. Pero esa gente, hermano, no detecta los rayos del Espíritu Santo de salvación, no los detecta. O sea, es como cuando pasa una pequeña nube, hermano, en el sol. ¿Qué pasa? Una pequeña nube, ¿qué pasa cuando pasa con el sol? De volar, dice, carajo, Cambia clima, cambia todo, ¿no? No. Y una pequeña nube tapa el sol. Ajá, tapa el sol. Así es el pecado. O sea, la luz de la inteligencia, hermano, rápidamente pasa la nube y empieza a entorpecerse el hombre. Con cualquier pecado. Pero nosotros a veces no lo detectamos eso. Creemos que estamos bien. El hombre cree que está bien, pero no está bien el hombre. El hombre, hermano, está inundado de tinieblas cuando no conoce a Cristo. Inundado de tinieblas. Conoce aquí lo material, toda la materia, nada más aquí anda. Muertos vivientes, como dijera Pablo. Viviendo, están muertos. Están muertos. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermano? Quiero escuchar algo de ustedes. Dice, el cuerpo verdadero no puede desvanecerse o desaparecer de la vista de los que le miran, a menos que se corrompa. Claro que no.
Claro que no. O sea, por eso es maravilloso, hermano, que el Señor había entrado estando cerradas las puertas. ¿Y se imagina? O sea, ¿qué diría? O sea, ¿qué dijeron los discípulos? ¿O qué pensarían los discípulos cuando vieron que todo el que estaba cerrado y se paró en medio? Digo, pasa a vosotros, digo. ¿Te fijas? Por ejemplo, la diferencia de cuando Jesús le dijo a Magdalena que no lo tocara, Ajá. pero a los 8 días que se presentó a ellos, Tomás dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahí transcurrieron unos 8 días, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo que quieres? Porque cuando recién se le presentó a Magdalena, dijo que no lo tocara. Ah, sí. Eso, o sea, ahí dice, no me toques. Pero resulta que en el Evangelio de Mateo, todos lo tocaron, todos lo abrazaron, ahí dice, cuando resucitó, todos lo abrazaron. Pero ahí a Magdalena le dice, no me toques. Porque se dice que Magdalena, hermano, representa la iglesia de los gentiles, de nosotros. Dice, no me toques. No me toques porque me van a tocar cuando yo me vaya al cielo por el Espíritu Santo. Ahí me van a tocar. Ahí me van a tocar. Entonces, por eso Magdalena en ese momento no le dijo, no me toques. Porque representa a la iglesia de los gentiles. Pero tú lees el libro de Mateo en la resurrección, dice que todos lo abrazaron de los pies. Todos ahí, todos. Nomás ahí, no me toques, le dijo. Es la respuesta. Amén. Entonces, ¿el cuerpo verdadero no puede desvanecerse o desaparecer? Claro que no, de la vista de los que le miran, a menos que se corrompa. Pero Cristo resucitado desapareció de la vista de los discípulos de Maús cuando los estaba mirando. ¿Te fijas? Otra cosa más, desaparecer, hermano. Saquen esa cita, hermano, de 22, Lucas 22. Lucas 24, 31, a ver, sáquenlo. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos. A ver, espérame, hijo, deja que saquen toda la Biblia. ¿Ya la tienen listos? A ver. Vamos a leerlo un poquito del 29 al 31. Amén. Listo, o sea, del 29 al 31. Escuchen. 29 dice, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. El 30. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ahora voy a leer yo la 60, la Valera. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y les dio, o sea, es la Santa Cena, hermano, ahí es la Santa, la fracción del pan. El 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, primeramente la Santa Cena ahí. O sea, la Santa Cena tiene un efecto, hermano. Tiene un efecto. La Santa Cena no es cualquier cosa. Dice que al partir el pan, o sea, al comerlo para partirlo, dice, se les abrieron los ojos. ¿Por qué, hermano? Porque yo les explicaba el otro día que es muy importante eso de la Santa Cena. ¿Verdad? Es el Jesucristo sacramentado bajo las especies del pan y del vino. O sea, es el Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Completito se lo come usted al Señor. Completito. Dijo un hermano, es que yo no creo porque es pan y vino. No, pues, si no cree eso, entonces no cree usted en su salvación, le dije. Porque todo es por fe. O sea, en lo visible se manifiesta lo invisible. En lo visible, el Señor dijo así, y así es. Esto es mi cuerpo y es mi sangre, punto. Comed de ella y bebed. Entonces,
La Santa Cena es un sacramento, entonces el bautismo tampoco nos sirve, le dije. Porque el bautismo es un sacramento, entonces el agua no te limpia el alma. Si no crees acá, tampoco crees acá, porque son sacramentos. Si Dios instituyó los sacramentos y los hizo para lo que fueron hechos, para el trabajo que van a hacer. El bautismo es para el perdón, el lavamiento, es el lavamiento del alma. Así actúa el Señor. Y así es, porque Él es Dios. O sea, Dios, hermano, no está para nuestros caprichos. No está para nuestros caprichos de nosotros. Que por ejemplo el testigo de Jehová dice, no hay infierno. ¿Usted cree que porque él dice que no hay infierno ya no va a haber? ¿Cómo ve? Pues que no, la Biblia habla sin número, muchas veces del infierno y de la boca del Señor. Pero, ¿usted no cree? No, yo no creo. Ah, ese es tu problema si tú no crees. Si tú no crees, ese es tu problema. Pero no porque diga que no hay, ya no va a haber. ¿Te imaginas? Así no es. Entonces, leemos el 31, que es muy, muy importante. Entonces, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le reconocieron. ¿Qué quiere decir? Que no le conocían. O sea, cambiaba, o sea, tenía poder el Señor resucitado para ponerle en sus ojos a ellos otra figura. Fíjense nomás, el poder de un cuerpo resucitado, O sea, que usted vea al Señor de otra manera. Tiene poder el Señor. Y eso va a tener usted cuando usted resucite, para la gloria de Dios. Por eso dice, se siembra en divinidad y se resucita ¿en qué? En poder. Acuérdense lo que dice la Biblia. Se siembra en divinidad, se resucita en poder. Es un cuerpo de poder, poderoso, no como este cuerpo pesado de muerte. Ahí ya no entra la muerte en ese cuerpo una vez que resucita. ¿Se fija? O sea, esos son ese cuerpo, hermano, ese dote de lo que habla ahí ahorita de los de Emaús, dice que se desapareció, ¿verdad? Pero el dote del Señor se llama agilidad, donde Él aparece aquí y de repente ya está allá. O sea, en un abrir y cerrar de ojos. Se llama agilidad. Hay 4 dotes de un cuerpo glorificado: agilidad, claridad, impasibilidad y sutileza. Son 4 de los más importantes de un cuerpo glorificado. Ese es. O sea, esto, hermano, la iglesia lo tiene que saber, todo esto. Pero miren, no vienen sabiendo que es día de resurrección. Pero la Biblia dice que las cosas no van a mejorar. Las cosas vienen peor cada vez. Dice que el amor de muchos hermanos se va a resfriar. Y en todo. Porque es el espíritu de qué, hermano? De apostasía. De apostasía, apóstatas. O sea, el apóstata es, sabes que ya me cansé, ya estuvo. Ya nos vimos. Ándele pues. Ándele pues. ¿Usted cree, hermano, que a usted también Dios le revela? Con lo que Dios me ha revelado a mí. ¿Usted cree que tan fácil me voy a salir del camino? Con lo que me ha revelado a mí. Cosas de otro mundo. No. ¿Pero estoy en peligro? Claro que estoy en peligro. Mira, aquí ando en medio de este cochinero. Porque todavía estoy en la tierra. Todavía aún estoy en la tierra. Entonces, cualquier cuerpo verdadero tiene una figura determinada. Pero Cristo resucitado se apareció alguna vez en otra figura, como leemos en Marcos. Vamos a ver Marcos 16, 12, hermano. O sea, dice, luego se apareció de otra figura. ¿Cómo? No sabemos. No sabemos. Así nomás dice. Y ahí queda. Marcos 16, 12, a ver. Fuerte. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Hasta ahí. Apareció en otra forma. Se dice, hermano, que esa escritura se refiere a los de Emaús. Se apareció. ¿Por qué en otra forma? ¿Porque lo conocieron al instante? No lo conocieron. ¿Cuándo lo conocieron, hermano, al Señor? ¿Cuando partió qué? Cuando partió la Santa Cena, la fracción del pan, la Eucaristía, la comunión, como usted quiera llamarlo. Porque eso es, la Santa Cena, hermano, es comunión.
Comunión con Dios, comunión. Si usted está en comunión con sus hermanos, usted está en comunión con Dios. Está en comunión con Dios. Porque todo se trata de estar en comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Porque dice, a ver, saque 1 Corintios 10, 16, hablando de la Eucaristía o de la Santa Cena. Saque. ¿10, 16? 10, 16. Como afirmándola. Lean, hermano. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hasta ahí. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Fíjense lo que tienen los signos de... ¿Son de interrogación o qué? No es, como diciéndote, que no es, Aguilera, no es la comunión del cuerpo, no es la comunión de la sangre, no es. Como recordándoselo, ¿no? Y afirmando. Afirmando. No es. O así como tipo indignado, ¿no? ¿Sí? Y luego dice lo que sigue. Dice, el pan que partimos igual, no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, para estar en comunión con Cristo mismo. No es la comunión. Porque se tiene que estar, si usted está en comunión con Dios, hermano, pues estamos en comunión con los hermanos. ¿Eh? Porque a veces pues no se está en comunión por muchas cosas. Por muchas cosas no se está en comunión. Pero aquí Marcos 16, 12, lo que usted leyó dice, después apareció, ¿verdad? En otra figura. En otra figura. Dice, no sé si tenga alguien algún comentario de este tema. A ver, hermano. Por ejemplo, en el andar de estos días, que es muy común, ¿no? Que la gente se va, que anda en alegría, en revolución, ¿no? Entonces, pero yo, al menos yo siento que Cristo se me revela en ciertas circunstancias, ¿no? Así es. Entonces, pero no, de momento no le conocemos, no se le conoce, pues no reconocemos hasta después cuando se está en meditación. Mira, esta señal era para que Dios mostrara tal camino. Entonces la pregunta ¿es así como Dios se nos presenta? No lo conocemos, o sea, no lo conocemos y conforme pasa el tiempo vamos asimilando poco a poco que es Dios el que se nos revela, no precisamente en la figura que tenemos de Él. No. ¿Verdad? No. O sea, mire, aquí estamos hablando ya de un Señor ya resucitado. Uh-huh. Okay. Entonces, si usted ve los personajes donde Él tiene contacto, por ejemplo, la Magdalena, los de Maús, todo eso, o sea, era gente que andaba con Él. Y que lo conocía él. Y que eran judíos. Era gente santa, era gente de fe, era gente que tenía a Dios. Porque, miren, hermano, Dios no se le aparece a cualquiera. Así, ¿no? O sea, ¿por qué se le apareció a María Magdalena, hermano? ¿Verdad? Ya sabemos lo que era antes María Magdalena. Era una pecadora. Era. Ahora, lo que dice el hermano, sí, el Señor, cuando andamos en el mundo con nuestros desórdenes, o sea, de una manera u otra, el Señor, ¿verdad? Se nos presenta de diferentes maneras, o más bien nos habla. A veces nos habla por accidentes, hermana. ¿Qué le pasó al ministro que está aquí? ¿No le tiene la mitad de la mano? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Que no se echó yo el testimonio? Andaba en el mundo y dice que andaba bien cuenta y ¡pum! Se le perdió el horizonte y amaneció sin la mitad de la mano. Accidente que tuvo, ¿no? Tuvo un accidente. Bueno, de ahí empezó todo, como diciendo, ¿no entiendes?
pues no, o sea, Va a pasar algo. dirá, ¿les haremos la culpa a Dios de eso, hermano? Pues que no. Antes diga que está con vida el hermano Alfredo. ¿Te fijas? O sea, es de la manera que Dios nos habla, hermano. A uno nos habla muy fuertes porque Él sabe. A otros nos deja que toquemos fondo. O a mí me dejó que tocara fondo. Hasta que ya no aguanté, troné. A otros les habla muy fuerte, a veces se quedan sin piernas, a veces sin brazos. Y cuando ya se quedan sin brazos, entonces usted lo ve en la iglesia. Como dice la palabra, y hablando dos de diferentes formas, manda a todos que se arrepientan. A todos, de diferentes maneras. De diferentes maneras. Como yo un día me enojé, así feo. Mucho. Y no quise venir, ya no voy a ir, me fui al otro lado, el domingo. Pero ¿qué crees? Que en el trole ya iban a ir de regreso y yo venía enojada y yo no voy a ir, ya no voy a la iglesia. Estaba enojada, no sé qué pasa. Y que se levanta un señor y que me hable, que me dice, tú, no dejes de ir a la iglesia. Un señor, Un señor de verdad era Dios. predicando la palabra, hermano, en el trole. Sí. El Cristo viene pronto y tú, y se me acercó a mí, no dejes de ir a la iglesia. Pero Dios te habló. No te alejes de mí. Me quedé viendo al Señor y dije, no, hermano, me vine a la casa y me bañé y me vine al culto. No, eso no, ya me voy. Llegué antes de las 12 que tal empezaba. Y ahí vengo, para me fui a llevar a la casa y me bañé, vamos, me vine. Ay, no, Entonces, en estas apariciones, hermano, del Señor resucitado, es muy diferente. O sea, las apariciones del Señor, hermano, es para dar testimonio de que Él resucitó. Ahora, va a haber casos, hermano, como ahorita vamos adelante. ¿Por qué? Usted se puede hacer una pregunta. Bueno, ¿y el Señor por qué no se presentó a todo el pueblo judío, a todo Israel? Porque entonces, ¿dónde va a quedar la fe? O sea, le tiene que dejar un espacio a la fe. Precisamente, hermano, empieza de las revelaciones de la resurrección. La fe empieza de allí, de unos cuantos, que fueron testigos, unos cuantos, pero fueron muchos, hermano. La Biblia habla hasta de 500. Y la profecía también, ¿verdad? Que decía que ¿No? viendo no ven y oyendo no oyen. Así es. Y también para que el pueblo gentil fuera salvo. Dice, mientras estos hablaban los apóstoles, se presentó en medio de ellos y les dijo, paz con vosotros. Aterrados y llenos de miedo creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os turbáis y por qué suben a vuestros corazones esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies que yo soy, palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. No creyendo aún ellos en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió delante de ellos. Fíjese, hermano. O sea, ¿era necesario que el Cristo comiera para vivir, hermano, resucitado? No. O sea, únicamente Él comió ese pez asado para que ellos entendieran que había resucitado. Y que era el mismo Señor, pero con el cuerpo ya con unos dotes y glorificado. O sea, Cristo, hermano, es el prototipo del hombre resucitado, es el ejemplo. Usted está viendo a Cristo, usted así va a estar, igual, porque Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. O sea, es lo que se le llama, esa unión que se hizo de lo divino y en lo humano, es lo que los doctores de la iglesia le llaman la hipóstasis. Quiere decir la persona divina. Cristo era una persona divina. Un pelo de Cristo era divino. O sea, una uña, un pie, todo era divino de él. O sea, la divinidad absorbió la carne, o sea, empapó la carne de él, de lo divino, estaba empapada ya de él. O sea, por eso se hizo, el cuerpo de él era ya divino, era Dios. Por eso dice Pablo en Colosenses 2:9, dice, en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, él es Dios. Él es Dios. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, hermano, en lo que leímos, está en Lucas, ¿verdad? ¿Tenéis algo que comer? Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió delante de ellos. Está en Lucas 24, está largo, 36, 43. Entonces, dice, luego el cuerpo de Cristo resucitado no era un cuerpo fantástico, sino real y verdadero. ¿Por qué? Porque comió.
Nomás que él no comió para sobrevivir. Usted no come y ¿qué le va a pasar? Usted va a morir. Sí. Usted va a morir. En aquel día, hermano, la inmortalidad, ya se acabó eso. Se acabó la generación de ya no va a haber, ya cuando el Señor complete los números de Él, también ya no va a haber nacimientos, tampoco es lo que ya se dice. Ya no va a haber nacimientos, se acabó. Va a Por eso ser- dice que cuando estemos ahí en el cielo, hermano, seremos como ¿qué? Como los ángeles de Dios. O sea, seremos hijos de la resurrección de Cristo. Ese va a ser nuestro Padre. Se acabó la genealogía de usted aquí, que hijo de David, hijo de Francisca, su mamá se llamaba Lucha. No, ya. Se acabó. Cuando una gente muere, que usted ve el cadáver, se acabó todo. Ya se le acabó. Porque ya es un cadáver. Se Es le da un el- cadáver. Se le da el acta de defunción y pues ahí, hasta ahí quedó la historia. Es un cadáver. O sea, ya se terminó su genealogía. Por eso en la resurrección dice que nos dice, seremos hijos de Manuel, seremos hijos de Pancha, no, seremos hijos de la resurrección. ¿Quién es la resurrección? Cristo. ¿Quién nos va a resucitar? Cristo. Entonces, ¿quién es nuestro Padre ya? Cristo ¿Qué es Dios? es Dios. ¿Se fija? Amén. Es interesante todo esto, pero mire, la gente, mire nomás cuántos están aquí. Pues, tristemente. Porque estos temas, hermanos, estos temas son profundos. Estos temas no cualquiera se da así nada más. Estos temas los tienen que escuchar bastante gente para que ellos entiendan lo que es la resurrección. Para El valorar, ¿verdad? despertar. Para valorar. ¿no? Y para conocimiento. Para Porque conocimiento. no estamos, oye, ¿y cómo? ¿No saben? Oye, pero dicen que ven, ¿y cómo ven? No saben, pues dicen que comió y que después quién sabe qué. ¿Te fijas? ¿Por qué no estamos aquí, hermano? Digo, porque hermana, también se necesita conocimiento de la palabra. Sí, amén. ¿Cuál es el problema? Hermano Santa. ¿Cuál es el problema de las iglesias, hermano? ¿Por qué hay tanta iglesia, tanta denominación? ¿Sabe por qué? Por la interpretación de la palabra, hermano. Porque todo la interpretan a su manera. Oye, usted tiene velo, pero allá no tienen velo. Usted habla lenguas y allá no hablan lenguas. Usted guarda el sábado y usted va el domingo. ¿Se da cuenta? O sea, porque la palabra de Dios, hermano, no cualquiera la interpreta. No cualquiera, porque no siempre es literal la palabra de Dios. Hay cosas que son literales, que son muy pocas, pero la palabra de Dios tiene otro lenguaje de símbolos y figuras, y ese es otro lenguaje, hermano, que se tiene que interpretar. Porque nos quitaron, hermano. ¿Eh? Porque en la católica hay muchos santos que Santa Calcuta, que Santa No, sí, pero eso ya ha sido. Tantos que la arreglaron la Biblia. Todo mentira. O sea, ¿cuál es la solución de esto, hermano? Dice, únicamente se puede decir que ha resucitado el que recupera la vida después de haber muerto. La palabra de Dios dice, hermano, por ejemplo, hay una escritura, ¿verdad? En Corintios, que parece que dice ahí que muchos no van a morir. Donde dice que en un y cerrar de ojos seremos transformados, los que vivimos. O sea, es otra interpretación, hermano, que muchas veces le damos que no es correcto. Porque el ejemplo es Cristo. ¿Cristo murió o no murió? Murió. Entonces, ¿resucitó o no resucitó? Entonces, hermano, alguien que resucita, hermano, tiene que morir, si no, no es resurrección. ¿Verdad? Pero usted lee la escritura en Corintios y dice, entonces muchos no van a morir. Porque dice, y nosotros que vivimos seremos transformados. Porque habla de una transformación, no habla de que no va a morir. Seremos transformados. No dice que, o sea, en el Antiguo Testamento hay textos, hermano, donde forzosamente dice que tenemos que morir. Todo hombre tiene que morir. Si no, ¿cómo va a resucitar, pues? Porque muerte y resurrección van de qué? De la mano. Van de la mano. Van de la mano. Cristo murió verdaderamente en la cruz al separarse del cuerpo su alma, que era la forma del mismo.
de donde se sigue que para la resurrección fuese verdadera. Fue preciso que el mismo cuerpo se uniese otra vez a la misma alma. ¿Y cómo la verdadera naturaleza de un cuerpo proviene de la forma? O sea, el alma. Síguese que el cuerpo de Cristo después de la resurrección era cuerpo verdadero y de la misma naturaleza que lo había sido antes de su cuerpo. Hubiera sido fantástica la resurrección. No sería verdadera sino aparente. Teniendo esto presente, es fácil la solución de las dificultades. Un cuerpo no puede coexistir con otro en el mismo lugar, naturalmente, pero sí milagrosamente. Es lo que ocurrió con la entrada de Cristo a puerta cerrada o con su nacimiento corporal. Amén, hermano. O sea, cuando Cristo muere, o sea, ¿a dónde va el alma, hermano? Cuando Cristo muere. Porque hay una separación. ¿A dónde va el alma? Cuando Cristo murió, Cuando Cristo muere en la cruz, ¿a dónde va o dónde fue el alma? fue para, no fue al Hades, sí fue para el Hades, ¿no? El alma de Cristo, hermano, fue al Hades, o sea, al infierno de los no condenados. O sea, palabra infierno quiere decir infiernos de latín, o sea, partes bajas de la tierra. O sea, cuando Cristo muere, la divinidad, hermano, no se separa ni del alma ni del cuerpo. La divinidad. Por eso el cuerpo de Cristo, o sea, no sufrió la corrupción. No la sufrió. O sea, ¿qué pasa cuando alguien muere y ya es el tercer día, hermano? ¿Qué pasa? Pues ya queda, ya huele, Ya hiede. ya queda, como Lázaro. ¿Se fijan? Pero como el cuerpo de Cristo estaba la divinidad, lo divino, nunca se separó ni del alma. Por eso el alma fue a ir a anunciarles, o sea, a sacar el botín que Satanás tenía allí. Porque todavía no había habido, o sea, el libertador no había muerto antes de ellos. Todos los justos del Antiguo Testamento, hermano, para que me entienda, Cristo fue, vámonos. Ahí llegó, ahí lo vio a Adán y todo azorado, y la regué bien feo, Señor, perdón. ¿Se fija? O sea, ¿cómo, hermano? O sea, la divinidad nunca se separó, ni de la carne, ni del alma. Entonces llegó el momento, hermano, en la resurrección, que el alma de Cristo se unió ¿con quién? Con el cuerpo. Con el cuerpo. Se unió. Se unió. La resurrección, hermano, únicamente le compete a Dios. O sea, olvídese de la naturaleza. No es que es por naturaleza. Aquí nada hay por naturaleza, todo es por Dios. Porque uno siembra, otro riega, pero el crecimiento, ¿qué? Dios. Si usted siembra y usted riega, pero si Dios no da crecimiento, ¿qué va a ganar? Oye, la semilla que sembré, ¿sabe? No salió. No se dio. ¿Pero cómo? Sí, no se dio. Y lo regué, oye. Pues sí, pero es que Dios es el que da crecimiento. ¿Me entiendes? Qué interesante es esto, hermano, de la resurrección. Dice, por eso dice aquí el número 1, dice, el cuerpo no puede existir con otro en el mismo lugar, naturalmente, pero sí milagrosamente. Es lo que ocurrió con la entrada de Cristo a puerta cerrada. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo tenía ya el dote de agilidad, claridad. ¿Cómo dijo ahorita, hermano? Sutileza. Sutileza. Y el otro Sutileza, tener como, o sea, el dote o don de sutileza. La palabra sutileza, hermano, quiere decir ligero. Ligero. Sutil, ligero. Pero, hermano, ya ese cuerpo tiene un poder, hermano, que la materia no funciona. Ahí no funciona la materia. La materia ya quedó muy abajo. Por eso acuérdense, hermano, que todo el mundo espiritual, sean ángeles o demonios, hermano, están muy arriba de la materia. Un ángel, un solo ángel, hermano. Una montaña la puede hacer polvo. Un ángel, es lo que se dice. Un ángel, porque tienen un poder tremendo. No necesita ser un angelote grandotote para que... No. ¿A poco Cristo estaba grandote? No. Cristo no estaba grandote. O sea, Cristo era un ser humano. Y en él habitaba la divinidad, era Dios, en ese cuerpo, como el de usted y como el mío. ¿Se
¿Se fijan? ¿Se fijan? Dice, número 2 dice, el cuerpo glorificado tiene la potestad de ser visto o de ocultarse a las miradas ajenas. Ahí está. El cuerpo glorificado tiene la potestad de hacer, o sea, la potestad es la autoridad de ser visto o de ocultarse a las miradas ajenas. O sea, si Dios no quiere, si el Señor resucitado no quiso que lo vieran y se desapareció de su vista de los de Amaús. Ahí en sus narices se desapareció. ¿Se fija? En sus mismas narices se le desapareció enfrente a los de Amaús. Primero tomaron la Santa Cena y después ya no lo vieron más. O sea, el hermano, o sea, se oculta, agarra otra forma para que usted no lo conozca. O sea, de diferentes maneras. Por eso dice Marcos, dice, luego se apareció ¿de qué? De otra forma. De otra manera. ¿Cómo? Pues quién sabe. Solamente los demás saben. Pues no lo conocieron y ahí iban caminando con ellos. Oye, tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó ayer, hombre, dice. Mira que esto y que esto, que esto, que esto. Pero fíjese, la misma presencia del Señor, hermano, dice que ardía el corazón de ellos. Fíjese nomás. O sea, el poder del Espíritu Santo, lo que traía el Señor ahí, el poder. Lleno. Hervía el Señor del poder. Dice que el corazón, que dice que ardían nuestros corazones. Ardían. Olvídese. Puro fuego, hermano. Purificador. Qué tremendo, ¿no? Entonces, el cuerpo glorificado tiene la potestad de ser visto o de ocultarse a las miradas ajenas, según le plazca, fíjese. Y esta potestad la tuvo Cristo resucitado no solo por la condición gloriosa de su cuerpo, sino también por su virtud divina. O sea, no nomás por el cuerpo, sino por su virtud divina. O sea, como Dios también. Porque de una manera u otra, hermano, nosotros, resucitados, vamos a estar divinizados también. De una manera u otra. Divinizados. Simplemente, hermano, hay gente, hermano, de los padres de la iglesia, gente que oraba toda la noche. Y se dice que los veían, hermano, mire, flotar así de aquí. De tanto que su cuerpo se divinizaba. ¿Qué es divinizar? O sea, ser semejante a Cristo. O sea, llenos hervían del poder del Espíritu Santo tanto que la carne, la materia de la carne, hermano, pobrecita carne. Mire, andaban acá, mire, flotaban. Ah, eso sí, toda la noche oraban. ¿Se fija lo que es la oración? O sea, el tener contacto con la divinidad, con Dios. Eso es lo que es la oración, hermano. ¿Qué dice Cristo que oraba? ¿No dice que oraba toda la noche? Y muy de madrugada también. Pero también dice que toda la noche. ¿Se fijan? Porque, o sea, la llenura del poder del Espíritu Santo estaba con él. Pero él, hermano, era judío. Él era un hombre religioso. Acuérdense que él era judío. Era un hombre religioso. Dice, la número 3, dice, del mismo modo que Cristo resucitado tenía la potestad de dejarse ver o no, podía también imprimir en los ojos de los que le miraban diferentes formas o figuras de su cuerpo glorioso. Fíjense nomás, el poder. O sea, usted lo podía ver, pero él tenía la potestad de que usted lo viera de otra manera. Él tenía la potestad de autoridad. Él. Por eso la Magdalena no lo conoció. ¿Con qué lo confundió la Magdalena, hermano? ¿Con qué lo confundió? Con el hortelano. Con el hortelano. O sea, de una manera u otra el Señor se vistió como si era el hortelano, ¿era el qué? Ahí de todas las cosas que estaban sembradas, pues. Las verdolagas, los rábanos, todo eso. Pero ese es, hermano, los dotes de un cuerpo ya glorificado. O sea, es un cambio, hermano, o sea, completamente diferente a un cuerpo terrenal. Un cuerpo terrenal.
el cuerpo de Cristo resucitó glorioso, la contestación es afirmativa. Para probarlo invoca el angélico 3 razones. Porque la resurrección de Cristo fue ejemplar y causa de nuestra futura resurrección. Fíjense nomás, porque la resurrección de Cristo fue ejemplar como ejemplo. O sea, fue ejemplar como ejemplo, para que usted vea que usted también va a resucitar. Para que el hombre, hermano, vea que va a resucitar para bien o para mal. Fíjense, porque la resurrección de Cristo fue ejemplar y causa de nuestra futura resurrección. Según leemos en 1 Corintios, a ver, sáquelo, hermano. 1 Corintios 15, 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 23. ¿Bien? ¿Habrá alguien que lo lea? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hasta ahí. ¿Entiendes? Entonces, está muy claro. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero. Es el primero él. Y de ahí, hermano, seguimos nosotros. Por eso decía yo que es el prototipo él. Es el primero de entre los muertos, ¿verdad? Y él es el ejemplo. Vemos en Cristo todos los dotes, pues usted también los va a tener así. O sea, ya olvídese de lo terrenal, de la vida vieja. He aquí, dije el Apocalipsis, yo hago nuevas todas, ¿qué? Todas las cosas, todas. Y estamos incluidos nosotros ahí, los justos. Todas las cosas. Entonces, todo esto, hermano, todo esto es importante que usted entienda que la resurrección, hermano, es una resurrección completa y verdadera. O sea, oye, hermano, pero aquel hermano estaba calvo o algo. No, pues va a resucitar con todo. O es que no tenía un brazo. No va a resucitar sin brazo, hermano. Es que no le faltaba. No, le faltaba una pierna así, pero el Señor se la va a poner. Dice, todo dice, o sea, los cuerpos, hermano, van a resucitar íntegros. Lo vamos a ver en Mateo 10:30, hermano. Saque Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos cortados, ¿verdad? Así es. Bien, ponga atención ahí lo que dice la palabra, hermano. Pues aún nuestros cabellos están todos cortados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ok. Pues aún todos nuestros cabellos, ¿así dice? Sí. Están todos contados. Ok. Vamos a ir a Lucas 21:18 también. Lucas 21:18. ¿Lucas qué, perdón? 21:18. Esto está hablando de la resurrección. A esto se refiere la resurrección. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Hasta ahí. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, quiere decir que la resurrección, hermano, va a ser íntegra. Así como usted era. O sea, ¿a qué años, a los cuántos años el Señor se dice que nos va a resucitar? A los años que Él vivió y resucitó. ¿A los cuántos años resucitó Él? 33. A los 33. Esa es la edad jovial, joven del hombre. Después de los 33 años, usted en lugar de ir para arriba, ¿para dónde va? Eso, hermano. A esa edad, o sea, va a resucitar
a los que murieron en el vientre, a los niños que murieron de 12, 13, 5, 6 años, tantos niños que han muerto antes, ¿verdad? Que no se lograron, Dios les va a dar la estatura, la edad. Les va a dar la edad, ¿verdad? Y a esa edad, ¿verdad? Los va a resucitar el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo vemos en el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo, hermano? ¿Usted ve a él? ¿Usted no me ve a mí? Ve a él. ¿Se fija? Es cosa evidente que la naturaleza del cuerpo humano pertenece a la carne, huesos, sangre y otras cosas semejantes. Y por tanto, todas esas cosas existieron en el cuerpo de Cristo resucitado y existieron íntegramente sin ninguna disminución. De otro modo, no será perfecta la resurrección. Hermano, ¿se imagina que a usted le falte a mí una pierna y usted resucite? ¿Sería perfecta la resurrección? Oye, ese resucitó sin piernas. Y el hermano Raúl le van a dar unos ojos pero chulos. Aleluya. ¿Verdad, hermano Raúl? Esto es temporal, hermano Raúl. Esto es temporal. Esto es temporal. Entonces la resurrección, hermano, va a ser íntegra. O sea, nada de lo que usted tiene ahorita se va a perder. Pues si ni un pelo, hermano, no dice ahí, pues. Ni un cabello. Ni un cabello. Todos están contaditos, dice. O sea, se refiere a la resurrección. Todo se refiere a la resurrección. O sea, no va a haber, o sea, en la resurrección, hermano, nada de que le faltan a ustedes cosas. Sangre, huesos, carne, todo lo que usted tenía, así va a estar. Para siempre. Oye, que el corazón no se va a cansar. No, olvídese que el corazón se va a cansar. Olvídese de eso. ¿Sabía que antes de que Adán pecara, hermano, Dios le dio la inmortalidad a él, el don de inmortalidad? Le dio la ciencia, integridad, impasibilidad, inmortalidad, son 4. La ciencia, que quiere decir que Adán, hermano, tenía una inteligencia muy alta, no estaba torpe, no estaba entorpecido por el mal, porque el mal es el que entorpece al hombre, lo hace tonto. La integridad, hermano, es que Dios lo hizo recto, como dice Eclesiastés 7:29, Eclesiastés. Dice, Dios hizo al hombre recto. No lo hizo impecable, hermano, acuérdese de eso. No, Dios al hombre no lo hizo impecable. ¿Por qué no lo hizo impecable? Porque el hombre le dio una libertad, acuérdese. Por eso vamos a ser enjuiciados nosotros por la libertad que Dios nos dio. ¿Verdad que usted y yo, cuando andábamos en el mundo, íbamos a donde quiera y nos metíamos a donde quiera? A ver, ahora hágalo. A ver cómo le va. A ver. O hacía lo que hacía antes y muchos pretenden cuando vienen a Cristo seguir su vida de antes. ¿Verdad? Que acá un poquito no. Poca leuda toda la masa. Y miren, les va como en fe. Hermano, porque el diablo, ¿para qué cree que Dios tiene a Satanás? ¿Para qué cree que lo tiene? Mire, ese chicotito, mire, es el azote. A ver, Nerón, órale, aviéntatelo. ¿Se fija? Es interesante todo esto, hermano. Gloria a Dios. O sea, ¿por qué, hermano? Cuando el Señor se aparece a Tomás, dice, mira, mete tu mano, aquí está el hoyo, mira, mételo. O sea, a eso, hermano, no le podemos llamar un defecto de resurrección. No, se dice, hermano, que todos los mártires, hermano, primeramente Cristo, mire a ver si dice aquí lo que quiero leer. Dice, fue conveniente que la resurrección, el alma de Cristo tomase el cuerpo con las cicatrices de la pasión por 5 razones principales, ¿verdad? Una de las razones, hermano, es para llevar siempre consigo las señales de su triunfo, las señales de su triunfo, ¿verdad? Y uno de los padres de la iglesia dice que tal vez en aquel reino veremos a los cuerpos de los mártires, las cicatrices de las heridas que por el nombre de Cristo recibieron, ni serán en ellos deformidad, sino dignidad, y brillarán en su cuerpo cierta belleza, no del cuerpo, sino la virtud de Dios. Amén. O sea, esas cicatrices del Señor, que dijo, míralo, mételo. Le dijo a Tomás, mételo. O sea, es por dignidad, es
simboliza el triunfo de la herida de la lanza. Ahí se abrió el costado de él. Ese costado, hermano, simboliza, ¿sabe para qué se abrió ese costado? Para que usted y yo entráramos por ese costado. Para que usted y yo entráramos por ese costado. Pero ¿sabe qué? Muchos ¿qué? No quisieron entrar y ni van a querer entrar por el costado de Cristo. Para eso se abrió. Para eso se abrió, para que usted entrara, para que yo entrara. Por ahí entra toda la iglesia. El que quiere y el que no entra. Salió sangre y agua. Símbolo de la Santa Cena. Símbolo de la Santa Cena. ¿Se fija? No sé ni qué hora son, pero son 2:30 casi. Entonces, es muy probable, hermano, que todos los mártires que murieron en aquel tiempo, porque hubo muchos mártires, hay un libro que se llama Los Mártires, así yo tengo ese libro, desde Cristo y luego Esteban. Esteban fue otro mártir. ¿Cómo mataron a Esteban, hermano? A puro pedrada. Como los animales lo mataron. ¿Verdad? Entonces, en aquel día, a Esteban se le van a ver los golpes. Pero no es deformidad, hermano. A los mártires no va a ser deformidad. No va a ser deformidad. Va a haber cicatrices de los mártires que van a resucitar, pero no va a ser una deformidad. No, va a ser una virtud para ellos. Es símbolo del triunfo. ¿Se fija? Ahí está, mira, el Señor, ¿te imaginas? Ahí está, mira. Los manos, mira. Los pies, ahí está, mira. Ahí está la pasión. Ahí está lo que venció a Satanás, mira. Oh muerte, dice el profeta, yo seré tu muerte. Dijo. Oh muerte, o sea, oh diablo, yo seré tu muerte. Tremendo, ¿no, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, una de las otras cosas, hermano, es para confirmar los corazones de sus discípulos en la fe, en su resurrección, como ocurrió con el apóstol Tomás, mostrando que su cuerpo resucitado era numéricamente el mismo que había padecido y muerto en la cruz. Para confirmar los corazones de sus discípulos en la fe. Porque es importante esto, hermano, de ahí parte la fe. De ahí, de esas apariciones de Cristo resucitado, de ahí parte la fe. Primero, tuvo que haber evidencias, testigos, para que usted me entienda, testigos de aquellos que vieron la resurrección, aquellos que lo vieron muerto y también lo vieron ¿qué? Resucitado. Y de ahí, hermano, ¿qué nace? Nace la fe. Oye, pero aquel fulano dicen que vio a Benito Juárez y que, pues sí, pero ya se murió. Y entonces, ¿cómo estamos creyendo que Benito Juárez y usted y yo ya ni siquiera sabemos eso? Entonces, fíjense cómo quedó en la historia de México, de nuestros héroes. Contimás, hermano, la muerte, la pasión de Cristo, hermano. Contimás. Pasaron ya tiene más de 2000 años, hermano, y comimos diario Cristo, y comemos diario Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y Cristo, y Cristo. ¿Se fijan? El verdadero pan que ha bajado del cielo, hermano. Ese es el verdadero alimento, el verdadero pan. Porque viene del cielo, es celestial. Por eso los judíos, o sea, es un pan fresco, es un pan nutritivo, hermano. Por eso los judíos, hermano, cuando estaban en el desierto, el Señor les mandaba el maná del cielo, tipo y figura de Cristo. Dijo Cristo en San Juan 6, yo soy el verdadero pan que ha descendido del cielo. Yo, no como mis padres que comieron el maná en el desierto. Ese no era el verdadero, yo soy el verdadero. Y aún así, hermano, era tipo y figura. El Señor les daba el pan diario. Pero hay unos gandallas que querían para otro día y se les hacía echado, se les hacía mal, se les podría. Por eso Cristo, hermano, es el verdadero pan que ha descendido del cielo. Ese es el verdadero pan que ha descendido del cielo. Gloria a Dios. Manifestaciones de Cristo resucitado. El Evangelio nos cuenta multitud de apariciones de Cristo resucitado, la María Magdalena, a las otras mujeres, a los apóstoles, a los discípulos de Maús, a más de 500 discípulos. 1 Corintios 15, 5, 9. A más de 500 discípulos. De ahí, hermano,
1 Corintios 15, 5 al 9. Dice que se les apareció a más de 500 discípulos. Para que se regara. Esos se murieron. Hubo una resurrección, hermano, que muchos, está en Mateo 27, 50, creo, si no me equivoco. Uno saquen ese Mateo 27, 50, hermano. A ver si. Parece que ahí está. Fíjese nomás. Fíjese cómo la resurrección de Cristo, hermano, o sea, como para que ellos vieran lo que pasó. ¿Se imagina, hermano, ver que se abren las tumbas? Nomás póngase usted a pensar. Las tumbas se abrieron, hermano. ¿Qué dice ahí, hermano? A ver, con voz alta. Del 51 y 52, hermano. Y 53. Léale a alguien con voz fuerte, si no lo leo yo. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, dice de santos, no de pecadores. Fíjese lo que dice, muchos cuerpos de santos, hace la aclaración, no de pecadores. Muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjese nomás. No póngase usted a pensar. Que alguien que usted conoció ya haya muerto y luego de repente se le aparece enfrente. ¿Qué hubo? ¿Cómo está, hermana? Oiga, pues que usted no había muerto. Pues sí, pero aquí estoy. Fíjese lo que dice ahí. Fíjese lo que vieron aquellas gentes, hermano, lo que vieron. Cuerpos de santos. Hace la aclaración, de santos. No se imagina. ¿Para qué resucita a los pecadores? Esos ya no tienen derecho a nada. Ya desde que mueren, hermana, ya están condenados. Desde que mueren. Ya están condenados. Pero pues muchos no los quieren creer. Aún estando en la iglesia, aún estando en la iglesia. Entonces, dice que todas estas gentes, hermano, ¿verdad? Que resucitaron, hermano, fue como un ejemplo para que de ahí partiera la fe. ¿Tenemos fe en la resurrección? Sí, ¿por qué? Porque la Escritura lo marca. O sea, no nomás Cristo resucitó, o sea, el Señor resucitó a varios, a Lázaro, pero esa resurrección, hermano, no fue definitiva. Las resurrecciones que hizo Cristo aquí en la tierra no fueron definitivas, o sea, ellos tuvieron que morir de nuevo. El único que resucitó para no morir jamás fue el Señor. Y de ahí, a su tiempo, hermano, nosotros seguiremos también. Un día las tumbas se van a abrir, de todos, santos y pecadores, todos. Todos. Mandará a sus ángeles, dice la palabra de Dios, a recogerlos. A sus ángeles van a tener un trabajo los ángeles. Ahí. Va a recoger las cenizas. Las cenizas. Y ese, como dijo Daniel, capítulo 12, 2, acuérdenme, dice, del polvo de la tierra, dice, acuérdense. Y muchos despertarán, ¿qué? Del polvo de la tierra. Unos para honra y gloria y otras para vergüenza y confusión, hermano. Vergüenza, confusión, todos confusos. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues acuérdate de Acapulco, mijo. Acuérdate cómo te diste vuelo en el pecado. No, pero es que yo no sabía. ¿Cómo no? Si el hermano nosotros te estaba predicando ahí, nosotros a mí. ¿Qué no viste la predicación? No, pues sí, pero yo no la creí. Pues ese es tu problema. En fin. O sea, el Señor, hermano, nunca dice que usted se va a ganar las almas. Usted predíquela. Usted predique la palabra. Nunca dice ahí. Nunca dice. Usted predique la palabra y el que la quiera agarrar, la agarra y el que no, la suelta. Así es. Pero nunca dice que usted convierte a las almas. Nunca las va a convertir usted. Usted predíqueles. Así dice la palabra. Todo el tiempo nos manda que prediquemos el evangelio. La conversión
es de Dios. Dijo el profeta, conviértenos y nos convertiremos. Usted predique. Porque si no predica también, pues ahí sí pues no van a escuchar. Dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿O cómo van a oír si no hay quien nos envíe? ¿Se fijan? Ahí está. Pues espero, hermanos, que este tema, hermanos, que fue un tema, es un tema teológico, esto más profundo, hermanos, ¿verdad? Si hay una pregunta, hermanos, una duda, aquí estamos todavía. A ver, esta es para preguntas. ¿Alguien que no haya entendido? A ver, y si no, callen para siempre. ¿Verdad? Así es. ¿No hay duda, hermano? ¿Sí entendieron lo que es la resurrección? ¿Sí entendieron lo de los cuerpos glorificados? La impasibilidad, o sea, el cuerpo, ya por último, va a ser impasible. ¿Qué es un cuerpo impasible, hermano? Un cuerpo que no tiene dolor, que no tiene enfermedad, que no hay cansancio. Es la impasibilidad. La agilidad, donde te vas a mover como un rayo. Va a decir, ay, hermano. ¿Sí? Dice que seremos como los ángeles, ¿no? Para que ustedes entiendan. Los ángeles se mueven como rayos, los demonios como rayos. Más que la luz se mueven los demonios. Más que la luz. No, es que descendió como un rayo. ¿Por ¿no? qué? ¿Sí? Satanás. Sí, pues como un rayo. O sea, pero se dice que tienen más velocidad que todavía que la luz todavía. Dijo Cristo, vi a Satanás descender a la tierra como un rayo. Dijo. Cuando lo aventaron para acá, ahora, ¿te imaginas el alacrán que nos aventaron? ¿Te imaginas? Dios lo reprenda, la verdad. Entonces, eso es la impasibilidad. La agilidad es que se mueve, usted se va a mover así como el Señor también igual. La claridad es la hermosura que va a producir el alma al cuerpo. Producto de una palabra latina que se llama lumen gloria, o sea, la luz de la gloria, que es el mismo Señor, la luz de Dios. Cuerpos hermosos. Seremos como lámparas en los cañaverales, dice el libro de sabiduría, como lámparas en los cañaverales. Lámparas. ¿Se imaginan? ¿Sí entendimos, hermano? Amén. Pues así hemos terminado, hermano, esta plática, ¿verdad? De lo que es la resurrección, para que usted no ignore muchas cosas. Dijo el apóstol Pablo, acuérdese lo que dijo. Dijo, él se hizo una pregunta en el capítulo 15, creo que está en el 32 por ahí. Dice, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No han leído lo que dice ahí? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ya empieza él allí. Todo lo que Dios le dice. O sea, era como una pregunta que él sí mismo se hace. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues no vamos a ver con ellos. Pues somos iguales, pero el cuerpo es diferente. Amén, hermano. Bueno, hermanos, pues hemos terminado. Dios me los bendiga, ¿verdad? Y Dios me los guarde por este tema pues este tema es profundo, hermano. ¿Verdad? Espero que se le haya quedado algo y que si usted ignora algunas cosas, pues nomás pregunte. Es todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y aquí lo ayudamos para que usted no esté en oscuridad. De eso se trata. Se trata de que usted como iglesia, hermano, no esté en oscuridad. Amén. Eso es lo que se trata, de que usted tenga conocimiento. Oye, y esto, otro Dios. Hoy resucitó el Señor. Pues sí, pero ¿qué? ¿Dónde está? ¿O cómo resucitó? Pues quién sabe. Ahora, ¿quién resucitó a Cristo, hermano? Él resucitó, Él se resucitó como Dios. El Padre lo resucitó también. Y el Espíritu Santo también. Es común, la divinidad es común a las tres personas, que es un solo Dios. Dios es uno nomás, hermano. Es todo lo que usted tiene que entender. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermano, y Dios me lo guarde. Hasta la próxima. Amén.